Vicente Serrano y un equipo de profesionales en la noticia ya están listos para llevar hasta usted las noticias sin censura. Gracias por informarse independientemente, gracias por dejarnos hacerlo sin pelos en la lengua, sin censura. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta esquinita de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente en nuestros barrios, en el sur de Chicago, en el 3225 al sur de la avenida Western, en esta ciudad de los vientos. Gracias al Gallo Mayor que nos permite desde aquí informarle de las noticias como en otros lados no se atreven, no les conviene o no les interesa abordarlas. Aquí las noticias, los temas que vamos a platicar sin pelos en la lengua, sin censura. Bajo las reglas, nuevas reglas, el Departamento de Seguridad Nacional ampliará de manera impresionante el número de inmigrantes que serían prioridad para ser deportados de Estados Unidos. Eso lo tenemos que abordar a detalle con aquellas personas que están en la primera línea de fuego, en la lucha contra la discriminación, en la lucha por la reforma migratoria, en la lucha para que se respete la dignidad de los inmigrantes. Mientras esto ocurre, hay crisis de credibilidad en la Casa Blanca, de eso vamos a platicar. Diputados en México aprueban reducir 50% el salario cuando el trabajador enferme por causa laboral. La violencia en Chicago no para. Ayer martes deja saldo de 2 muertos y 3 heridos en la ciudad de los vientos. Corrupción de Javier Duarte nunca manchará al PRI, dice el presidente Ochoa Reza. También Amnistía Internacional advierte un mundo más agresivo y peligroso. Tenemos todas estas noticias en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Gracias a ustedes que ya se suman a la transmisión a través de Facebook Live. Les pido por favor que le den un like, un me gusta y que le den share, que le den compartir a nuestra página oficial en Facebook. Gracias también a ustedes que están conectados a través de YouTube en nuestro canal Sin Censura Media. Y a usted también que utiliza ya la plataforma telefónica 24 horas del día para escucharnos desde cualquier parte de Estados Unidos marcando al 563-999-3940, 563-999-3940. Para aquellos que nos ofenden, para aquellos que nos cuestionan por las preguntas que le realizamos a Andrés Manuel López Obrador, les tengo un mensaje. Ya más adelante voy a estar platicando de esto porque ahora resulta que para ustedes Andrés Manuel López Obrador es intocable y hemos recibido una sarta de tonterías a través de las redes sociales que creo que amerita compartir, porque así no va a ganar el candidato el próximo año en las elecciones de México, desacreditando a aquellos que nos dedicamos honestamente a la labor de informar. Tienen que entender que nosotros no somos ni Morena, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Verde, ni PT, ni nada que se le parezca. Y por eso creo que tenemos la autoridad moral para hacer las preguntas correspondientes. También vamos a escuchar el mensaje de la hija de una de las indígenas arrestada y encarcelada injustamente y por lo que el gobierno de México se tiene que disculpar públicamente. De eso hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Y entre las locuras de Donald Trump, Estados Unidos evalúa deportar a inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad hacia México. Es impresionante esta idea loca que ahora todos los indocumentados serían deportados a México y que ahí esperarían por la decisión de su proceso, algo que todavía tiene que avalar, aprobar el gobierno de México. 8 personas fueron arrestadas tras protestas anti-Trump en la ciudad de los vientos, en Chicago. En México la violencia repuntó en 2015, pero que alguien me explique. La Policía Federal bajó en 40% sus operativos en todo el país. Donald Trump y sus nuevas directrices en inmigración aplicaría deportación rápida y sin pasar por un juez a personas con menos de 2 años en el país. Y en medio de toda esta conmoción, en medio de todo este miedo, de la incertidumbre, un migrante mexicano que había sido deportado se suicida en cuanto cruzó la frontera, se tiró de un puente en Tijuana, Baja California. Al pendiente de todos los detalles, vamos en estos momentos hasta Washington, la capital del país, con el corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, don Jesús Esquivel. Don Jesús, buenos días. Buenos días, Vicente. Ahora sí, a todo lo que da la persecución de los inmigrantes indocumentados con estas nuevas directrices firmadas por el secretario de Seguridad Nacional. Sí, la criminalización de la inmigración indocumentada bajo los
lineamientos que se dieron a conocer en los dos documentos que firmó el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, y que fueron una orden directa a las agencias federales bajo su cargo encargadas de las políticas migratorias, Vicente. Tan es así que el sistema de escuelas públicas de Chicago, y lo publica hoy el periódico Sun Times, ha mandado una carta a sus profesores para que no se permita nunca la entrada de agentes de inmigración sin una orden del juez a ninguna escuela. Ya se toman las medidas en ciudades santuarios como Chicago en caso de que inicie esta situación que pide también a través de estas nuevas directrices que las autoridades locales la hagan de agentes de inmigración, don Jesús. Sí, que las policías de los condados, de los estados participen como agentes migratorios. Eso no es una obligación, le están pidiendo cooperación a las autoridades locales y estatales. Eso dependerá de cada alcalde, de cada gobernador, y bueno, ahí también hay que tener mucho cuidado, Vicente, porque que no se olvide que la mayoría de los estados están gobernados por autoridades del Partido Republicano, que comulgan con las políticas de mano dura del presidente Donald Trump, y que también a nivel local la mayoría de las autoridades son del Partido Republicano. Pero pues creo que eso ventila la posibilidad de muchas disputas judiciales en cortes que tendrán que demandar, apelar, y toda una cadena de asuntos judiciales que se le espera podrían caerle como tormenta a la Casa Blanca, al Departamento de Seguridad Interior más que nada, pero eso no es que se resuelva de manera inmediata. Las agencias federales tienen que cumplir las órdenes de su jefe, y su jefe es el presidente de los Estados Unidos, y ya dio esa orden, se quiera o no, sea humano o no. Los agentes de inmigración van a empezar a cumplir las órdenes que recibieron ayer, con todas las implicaciones nacionales e internacionales que tienen, Vicente. Algo que le haya brincado como increíble, algo que usted haya pensado, esto es el colmo, algo en lo particular que le haya llamado la atención de estas nuevas directrices, Jesús. Lo único que a mí me parece grave en términos nuevos es este hecho de que los solicitantes de asilo por cualquier razón en los Estados Unidos ya no podrán hacerlo en territorio estadounidense. Para el caso de la frontera sur, así sean de otros países, tendrán que hacerlo desde México y a través de una supuesta oficina en la cual habrá videoconferencias, y dependerá de la prerrogativa del agente migratorio que interrogue a la persona solicitante del asilo si se le da la oportunidad de otra audiencia o no. Eso es bastante complicado, Vicente, porque pues te crea una ambigüedad increíble en la cual el agente migratorio tiene toda la autoridad de decir sí o no, y además por el perfil racial, por el color de piel, determinar si es válido o no el argumento del solicitante. Otro aspecto es que se crea esta oficina para víctimas de supuestos crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, que podrán denunciar cualquier ilícito del que supuestamente hayan sido objetos. Eso ayuda a una persecución de los inmigrantes indocumentados por cualquier delito. Imagínate hasta un choque en un semáforo sin que siquiera le aboyes, como se dice en México, la defensa del auto. La persona se puede bajar, si es anglosajón y racista, y verte que tienes un perfil hispano y denunciarte que fue víctima de una agresión. Eso es bastante grave, Vicente. Claro que sí. Oiga, Jesús, y esto de que ya no pueden esperar o que cualquier inmigrante indocumentado tenga que ser enviado a México, eso tiene que ser aprobado por el gobierno mexicano, ¿no? Ahí hay que hacer dos aclaraciones. Se está regresando a las políticas del pasado, y ahí los documentos son muy claros, las órdenes que firmó Kelly. Cuando se habla de deportaciones en la frontera sur,
se refiere a deportaciones inmediatas, perdón, en la frontera sur se refiere a las personas que son detenidas en el acto cuando están tratando de ingresar a los Estados Unidos y que inmediatamente, en lugar de meterlos a Estados Unidos, es regresarlos a México, obviamente esperando que se llene un camión o que se llene una camioneta, como hacían antes las agentes de la patrulla fronteriza, y se les regresa por la zona donde entraron, al territorio mexicano. Para eso ya las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto tienen por muchos años un acuerdo vigente con países centroamericanos de apoyo a la deportación a través de los consulados centroamericanos en México. Lo que es nuevo y que sí requiere de un acuerdo del gobierno de México con Estados Unidos y con Centroamérica es el caso que te mencionaba antes, de crear estas oficinas para las solicitudes de asilo, porque muchos centroamericanos están llegando a la frontera norte de México en busca de asilo político en Estados Unidos por cuestiones políticas y por temor a las pandillas, a la mara. Entonces eso es lo que se necesita, un acuerdo. Supongo que a eso va Rex Tillerson y Kelly esta noche a México para tener reuniones con sus homólogos mexicanos y mañana con el presidente Enrique Peña Nieto. Esas serían una de las cosas lógicas que tendrían que negociar inmediatamente. El otro asunto de deportaciones inmediatas, Vicente, te repito, eso ya hay acuerdos, pero eso ocurría antes. Eso eran el tipo de deportaciones que se hacían regularmente en la frontera sur de los Estados Unidos. Tiene usted bastantes años en la capital como corresponsal de la revista Proceso, como periodista. ¿Le había tocado estas directrices en el pasado, que se vaya a perseguir o que abra la puerta a la persecución de tal manera como lo están abriendo las autoridades bajo el mando de Donald Trump? Nunca había ocurrido, Vicente, nunca había ocurrido. Las iniciativas de ley que se formularon en algún momento con el gobierno de George W. Bush en materia migratoria, actos como lo de Sensenbrenner, recordarás, se veían así como medidas extremas. Esto nunca había ocurrido, y digo, así yo tenga 100 años, nunca había ocurrido aquí en los Estados Unidos. Este tipo de políticas solo se pueden comparar, y aunque no le guste a los estadounidenses, con el tipo de actividades que llevaba a cabo, por ejemplo, la policía secreta de la Alemania nazi, la Gestapo, porque hay un asunto que es importante en estas directrices. Cuando se habla de la deportación de personas que están apelando ante un juez migratorio su caso de estancia en los Estados Unidos, o personas que ya recibieron una orden de deportación pero que están libres, porque se supone cuando se les cite se van a presentar ante las autoridades, todos esos datos los tiene el Departamento de Seguridad Interior, y con esa información saben en dónde se ubica, en dónde vive, en dónde trabaja o en dónde estudia la persona sujeta a una eventual deportación. Con las nuevas directrices lo que van a hacer es ordenarle a los agentes de la patrulla fronteriza ir a buscarlos para deportarlos. Recuerda que el argumento de todo lo que está haciendo Trump es que este tipo de personas, aparte de los que tienen antecedentes penales, son una amenaza a la seguridad pública de los Estados Unidos, bajo un solo argumento: violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos. Y eso sí es un argumento válido legalmente en los Estados Unidos. Así se vaya el caso a la Suprema Corte, se violó una ley de inmigración y no hay vuelta de hoja. Por muchos años hemos escuchado: oye, mi vecino, mi empleador, un tipo me amenazó con hablarle a inmigración y reportarme para que vengan por mí y me deporten al final. Y por muchos años esto ha sido poco creíble porque las autoridades de inmigración no funcionaban así, no le daban prioridad a casos así. ¿Se abre la puerta para esto? No, pues claro que se abre la puerta. Es que ahora ya no es que no les hicieran caso, es que no tenían la orden de hacerlo. Tenían la obligación, pero para eso se requieren recursos. La directriz firmada por Kelly ayer, la primera, habla de presupuesto,
habla de que los recursos con los cuales está funcionando el Departamento de Seguridad Interior se van a utilizar para esto. Es decir, no solo les da la orden, sino que les están asegurando que los gastos para la patrulla fronteriza, desplazarse para los agentes migratorios de un lugar a otro, están ya contemplados. Y seguramente en unos días, cuando Trump mande su primer proyecto de ley presupuestal, vamos a ver los fondos requeridos para este tipo de acciones migratorias y para la construcción del muro. Y ante esto, el gobierno de México no dice nada. Se ha quedado callado, pero yo insisto, Vicente, ¿qué puede decir? ¿Qué puede hacer? Nada. Tiene las manos atadas y hay que ser realistas. Son las leyes de Estados Unidos. El argumento básico aquí, con el cual Trump está justificando todo esto, es que estas personas sujetas a deportación violaron las leyes en Estados Unidos. Y ningún presidente legalmente y constitucionalmente, así sea inhumano el tema, puede permitir que se violen las leyes de su país. Ese es el argumento en el cual se sostiene toda esta política antimigratoria de Donald Trump. Y te repito, así se lleve la demanda ante la ONU, ante cualquier entidad internacional, el que manda en Estados Unidos es el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y los tres se rigen a lo establecido por su constitución política. Y así se jalen los pelos en otros países, aquí se van a cumplir sus propias leyes. ¿Habría entonces que esperar a qué conversaciones tiene Tillerson y Kelly con el presidente Enrique Peña Nieto entre hoy y mañana? Sobre estas oficinas de las que hablaba, sobre esto de mandar a los refugiados. Van a tener que negociar algunas cosas. El caso que te decía de la oficina para las solicitudes de asilo político en los Estados Unidos, porque esa gente va a llegar a México, mientras procese su caso, va a estarse en México y va a necesitar protección. Hay otra cosa, las fronteras, yo siempre las he llamado, y perdón por el término peyorativo, pero la cola de los países. Ocurren las cosas más increíbles en todas las fronteras, en todo el mundo. Y la de México en particular en los últimos años, pues ha sido una frontera muy violenta por el crimen organizado y precisamente por el flujo de migrantes, que son personas que llegan, y no estoy diciendo que sean los migrantes, mientras esperan sus casos, pasan días sin hacer nada, son sujetos de robos, de abusos, entonces es muy complicado. El gobierno mexicano tiene que llegar a un acuerdo en ese sentido con el de Estados Unidos y con los países que se vean afectados mayoritariamente por este tipo de acciones. Pero te digo, de nada sirve, desde mi punto de vista, ante estas órdenes, porque son órdenes, bajo el argumento de violar las leyes de inmigración. Ese es un argumento irrevocable. De nada sirve que las autoridades mexicanas se desgarren las vestiduras. Trump va a hacer lo que su gana le dé, porque es el titular del Poder Ejecutivo y porque está utilizando un argumento que nadie se lo va a poder rebatir. Un inmigrante indocumentado está aquí violando una ley de inmigración. Va para afuera. Jesús, por semanas, por meses, le hemos pedido a la comunidad inmigrante que está al pendiente de los espacios informativos como este o como cualquier otro, que no cunda el pánico, pero estas nuevas directrices suenan, se ven, se leen alarmantes. Mira, se van a llevar a cabo. Yo creo que habrá mucha gente que sí está preocupada porque, te insisto, tal vez muchos de ellos ya reportaron sus casos o recibieron una orden de apelación de su situación migratoria o están en proceso de esto, o incluso, y no es para alarmar, pero es una realidad, por eso te digo que hay que informar. Yo siempre he dicho que los medios de comunicación están para informar. Existe una base de datos de los padres de los Dreamers,
que están aquí como indocumentados. A pesar que en las directrices pareciera protegerse a los Dreamers, no necesariamente a los familiares. Los protege, no los toca. Pero estoy hablando de los padres de los Dreamers. Porque se supone que muchos de los Dreamers recibieron el permiso de estancia y de trabajo temporal porque llegaron aquí como menores de edad indocumentados, que sus padres ingresaron a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, y muchos de esos padres de familia no son todavía residentes legales en Estados Unidos, y su información la tiene el Departamento de Seguridad Interior. Entendiendo que en estas órdenes ejecutivas también se hablaba de criminalizar o de castigar o de fincarle cargos a esos padres de familia que arriesgaron a sus hijos trayéndolos indocumentados a Estados Unidos. En el caso de los Dreamers no se aplica, porque ellos ya están justificados. Este es otro apartado, no hay que revolverlo. Ese es otro apartado en el cual las autoridades, en casos de detener, esto es para el tema de los niños que llegan solos a la frontera sur de los Estados Unidos, sobre todo procedentes de Centroamérica, y que pues capturen al niño al momento de que es ingresado a los Estados Unidos, saquen la información y verifiquen que el padre de familia, el tío, amigo, lo que sea, le pagó al coyote para meterlo a Estados Unidos. Ahí se le imputarían cargos criminales, como el de tráfico de personas y de menores de edad, cuya penalidad oscila entre los 4 y 8 años de prisión en una cárcel federal, Vicente. Estas nuevas directrices sobre las mismas leyes de inmigración reflejan una diferente forma de aplicar las leyes comparándola con Barack Obama y su mandato y su administración. Son las mismas leyes, diferente forma de actuar. No, es un fortalecimiento de las leyes. La ley migratoria no se ha cambiado, existe, sigue siendo, y en esa ley que existe desde hace muchísimos años, desde que se crearon las fronteras, ahí lo dice muy claro: toda persona que ingrese a Estados Unidos como indocumentado tendrá que ser deportado. Lo que está haciendo Donald Trump es aplicar las leyes con mayor poder, con mayor fuerza, ampliándolas a todas partes de Estados Unidos, destinándole recursos. Lo más importante de esto es que habrá recursos para este tipo de acciones migratorias. Por eso es que está solicitando la contratación de más agentes, 15,000, porque va a solicitarle al Congreso presupuesto para ello. Y no perdamos de vista una cosa, porque luego nos desviamos. Si Trump está dándose la libertad de hacer esto, es porque, como él lo dice, y es válido, ese fue el mandato con el cual lo eligieron. ¿Quiénes lo eligieron? Y les está cumpliendo. Y en el Congreso, donde se tiene que aprobar todo este dinero, los legisladores están muy conscientes de ello. Eso es lo más delicado. Le van a aprobar lo que quiera para estas acciones de deportación de inmigrantes indocumentados. Don Jesús, te agradezco mucho por la información y quedamos al pendiente. Buenos días. Bueno, leo a todos sus comentarios. Voy a ir con Artemio Arreola, director político de la Coalición Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois, después de leer algunos de sus comentarios. Astra Hurtado dice: ojalá que alguien nos pueda informar de si hay alguna manera de comunicarse con el alcalde de Chicago y conocer su posición en cuanto a permitir redadas. ¿Es aún seguro renovar las TVDL? ¿Aceptará implementar la 287G? Hay que recordar que Chicago es a medias, parcialmente,